Nunca pensé que un gesto pequeño me llevaría a descubrir la verdad que destruyó la vida que había construido. Lo digo así sin adornos, porque así fue, un gesto pequeño, un café caliente en la mañana, una mano extendida con monedas. Lo que empezó con monedas y café terminó con una verdad que dejó a muchos en silencio. Soy madre, me llamo Ana. Tengo hijos que no ven más allá de su teléfono y una casa repleta de sombreros olvidados en los pasillos. Salgo todas las mañanas a la misma hora. Camino las mismas calles. El pavimento aún guarda el frío de la noche en mis suelas. El viento corta y trae olor a pan recién hecho. En una de esas mañanas lo vi sentado en el quicio de una puerta, con una mirada que no pedía lástima sino que parecía guardar un secreto. Le ofrecí un café. Le ofrecí una manta que había sobrado en el armario. No fue heroísmo. Fue un acto simple, un impulso de humanidad que no exigía recompensa. Lo toqué al entregarle el abrigo. La tela era áspera, pero mi mano quedó con el calor de su agradecimiento. Sonaron monedas en mi bolsillo. Sonó la ciudad alrededor, pasos, una conversación lejana, un grifo que goteaba. Él dijo gracias, yo dije que volviera mañana, y volví. No imaginé que en esos intercambios tan pequeños se plantarían semillas de una verdad enorme. No imaginé que detrás de esa voz ronca, de ese gesto de agradecimiento, habría una pieza que encajaba con un recuerdo que llevaba años como una herida quebrada por descuido. No imaginé que la rutina me acercaría a una traición que creía enterrada. Si alguna vez fuiste traicionado por las personas más cercanas a ti y fantaseaste con la venganza perfecta, dale like, suscríbete y comparte tu historia en los comentarios. Esta te va a golpear fuerte. Te contaré cómo empezó todo, desde el primer café hasta la decisión que cambió mi vida. Te llevaré por la escalada, por la planificación que me quitó el sueño, por la ejecución que dejó a algunos sin palabras, y por el silencio que vino después, ese silencio que pesa pero que a la vez libera. Hay noches en las que cierro los ojos y aún escucho el murmullo de aquella calle. Siento la textura del abrigo entre los dedos. Recuerdo la manera en que él me miró la última vez antes de decirme una frase que todo lo puso en marcha. ¿Qué harías tú si el favor más pequeño te revelara la peor traición? El barrio despierta antes que yo. Paso a paso, la ciudad se estira como quien se sacude el sueño. Puertas que se abren, escaparates que encienden luces, un panadero que golpea masa y de ella un olor a pan caliente que se queda pegado en la garganta. Camino despacio, porque hay mañanas en que caminar despacio es la única forma de organizar los pensamientos. Las joyas crujen bajo mis botas. El aire tiene ese filo que te obligará a meter las manos en los bolsillos. Es temprano, la gente que encuentro se mueve con el mismo mapa, trabajo, escuela, prisa. Yo voy al supermercado, a la panadería, y después cruzo la esquina donde él suele estar. Lo vi por primera vez una mañana de octubre cuando el frío ya picaba en la nuca y el sol tardaba en decidirse. Estaba sentado en el quicio de una puerta rutinaria, envuelto en capas que no hablaban de estilo sino de resistencia. No voy a describir su ropa con lujo de detalles, no es eso lo importante. Lo que me quedó marcado fue su voz, rasgada pequeña cuando decía gracias, y a la vez con una autoridad apagada que no encajaba con la imagen que uno suele imaginar al hablar de personas sin hogar. Tenía una mirada que no pedía lástima. Tenía una mirada que guardaba algo, secreto, memoria. No lo sé, algo así. ¿Café? Pregunté sorprendiéndome de la sencillez del gesto. Siempre me sorprendía lo fácil que era ofrecer algo sin esperar nada a cambio. A veces la vida te pide hacer cosas pequeñas para no desmoronarte por dentro. Sí, respondió. Gracias. Su voz tembló apenas. Le di el vaso caliente. Sentí el calor filtrarse en mis dedos, y con él un alivio diminuto, como si ese café sirviera para empujar a un barco que llevaba demasiado tiempo varado. Fui al trabajo con esa sensación pegada, no más. Cosas de madre. Arreglar la casa, preparar loncheras, hablar con los niños sobre tareas y cenas y horarios. Las preguntas profundas siempre las dejábamos para la noche. Volví, lo vi al día siguiente, y al siguiente. Fue una rutina que no planeé. Café, una manta, alguna moneda, conversación corta. Intercambios mínimos que, sin querer, fueron soltando hebra. Empezamos con frases de 3 palabras y terminamos con anécdotas que no esperaba escuchar. Me contaba fragmentos, no historias enteras, nombres atravesados por el tiempo, una ciudad que lo había dejado ir, un trabajo que desapareció. Nunca me hablaba de su pasado con orgullo ni con rencor. Hablaba como quien recita fechas,
Lo llamaba Ramitas así sin más. Ramitas era un apodo antiguo. Lo decía en voz baja, como cuidando la palabra. Lo llamé Héctor la primera vez que me atreví a preguntar su nombre. Él rió, sorprendido. No hace falta, me dijo, pero te lo digo si te quedara más fácil llamarme. Héctor, repetí. Bien, pequeñas cosas. La primera vez que le di algo fue porque recordé a mi madre. Mi madre siempre encontraba formas de poner comida en la mesa de otros sin que nadie se enterara. Era un rasgo que herede. Hay culpas que duelen y otras que alivian. Ayudarlo era en parte una forma de limpiar una culpa vieja, no haber hecho más por algunos años antes. En parte también era un ejemplo para mis hijos. Les dije una vez, casi sin pensar, que la generosidad se aprende con actos pequeños, no con discursos. Mi madre hacía lo mismo. Me confesó Héctor una tarde, ponía pan en la ventana y nadie se enteraba. Quedé muda. Fue una conexión sencilla y profunda, dos mujeres de generaciones distintas, dos manos que habían practicado el mismo gesto. Con el paso de las semanas la relación se fue moviendo por carriles conocidos. Saludo, entrega, agradecimiento, silencio cómodo. Hablábamos de la ciudad, del tiempo, de las pequeñas cosas que mantienen a una persona a flote. A veces él me contaba algo que me hacía sonreír, la memoria de un vecino amable, el aroma de una sopa que recordaba. Otras veces me dejaba con un nudo, nombres sueltos que se deslizaban sin explicación. Repetía ciertas frases sin querer, las decía como mantras. No todo el mundo es como parece, hay cosas que se saben aunque no se digan. Un día dijo un nombre y se detuvo, un nombre que me sonó a campana antigua. No le pregunté, pero me quedé con la campana. Ese tipo de cosas se quedan, por las noches cuando apago la luz y los niños ya duermen. Me pregunto por qué hago lo que hago. A veces la respuesta es sencilla y triste, porque no soportaría el contraste si no lo hiciera. Otras veces es más compleja. Hay heridas que la gente olvidó cerrar. Mi padre se fue cuando yo era pequeña y dejó una promesa rota que mi madre nunca logró borrar del todo. Ayudar a otro era mi forma de decir que, al menos, yo intentaba ser distinta. No era altruismo heroico, era reparación. En las primeras semanas, mis pensamientos nocturnos se llenaron de pequeñas esquinas. Su mano al recibir el abrigo, el vapor que salía del café, la textura de la manta. Tenía la sensación de estar haciendo lo correcto. Tenía la sensación de que algo se iba acomodando dentro de mí, como si cada acto reparador fuera cosiendo una costura vieja. Pero había sutilezas, pequeñas grietas en una pared aparentemente sólida. Un nombre que él pronunciaba y luego se aplastaba contra los labios con un gesto de quien se arrepiente. Una llamada que sonaba y él la dejaba vibrar en silencio hasta apagarse. A veces su mirada se desviaba cuando alguien mencionaba un distrito o una plaza. No eran detalles grandes, eran detalles que se dicen en voz baja, y por eso mismo son peligrosos, plantan dudas. No preguntes tanto, me dijo una tarde cuando lo miré con curiosidad. Hay cosas que complican. Esquivo mi mirada, no me contó, yo tampoco insistí. Tenía una mezcla de respeto y temor. Mamá me lo había enseñado, escuchar y no juzgar. Pero la escucha a veces abre puertas que uno no esperaba abrir. Hubo un día que se salió de la rutina. No era el clima ni la hora. Era algo en la expresión de Héctor. Se le notaba la urgencia como se nota un temblor en un vaso que no deja de sonar. Me agarró del brazo con fuerza, sin violencia, con necesidad. Su mano olía a jabón rancio y a pan. Me miró a los ojos, y por primera vez no vi al hombre que solía recibir mi ayuda. Vi a alguien que llevaba tiempo cargando una historia que necesitaba hablar. No deberías saber esto, dijo en voz baja. Pero ya que lo sabes. Se quedó en silencio como si ordenar las palabras fuera una tarea que demandara paciencia. Su boca se movía en un intento de proteger algo y, al mismo tiempo, de liberarlo. Mi corazón se encogió en un punto preciso. Respiré. El murmullo de la calle continuaba. Un camión que pasaba, una bicicleta que respiraba metal, voces lejanas. Yo sentí el mundo reduciéndose a la presencia de ese hombre y a la frase que colgaba en el aire. No debería saber esto. ¿Qué era eso? ¿Un aviso? ¿Una confesión? ¿Una amenaza envuelta en cuidado? ¿Qué? Pregunté, intentando que mi voz sonara casual, como quien no quiere admitir nervios. Hay cosas enteradas, replicó.
cosas que vuelven si las tocas. Hay nombres que cambian el curso de una vida. Se apartó un poco, como si el roche con mi brazo hubiera sido un accidente que necesitaba recomponer. Me miro con una mezcla de pena y alivio, como si soltar esa frase lo hubiera liberado y al mismo tiempo lo hubiera condenado. Caminé a casa con la frase pegada en la garganta. No pude concentrarme en la sopa, ni en las tareas de mis hijos, ni en las noticias de la tarde. Esa noche apenas dormí. Di vueltas en la cama, contando las veces que había pasado por la esquina y las veces que había ignorado señales pequeñas por no querer complicarme. Me pregunté qué clase de verdad podía ser tan grande como para destruir la vida que había construido, como pensé de forma instintiva sin querer. Era mi vida la que corría peligro, la de él, la de alguien más. En los días que siguieron, la relación con Héctor se volvió más densa. Hablábamos menos de trivialidades y más de cosas que olían a pasado. Él repetía ciertas palabras, un nombre propio, un apellido que hacía eco. Evitaba el teléfono cuando sonaba. Miraba a los lados antes de responder. Yo me convertí en una mezcla de madre protectora y detective improvisada, sin quererlo. No planeé buscar respuestas, pero la curiosidad no es algo que uno apaga con la intención. Crece, no te metas, me advirtió una vez con voz queda. Hay gente que no olvida. La amenaza no era explícita pero peso. Me obligó a mirar mi propia vida. ¿Qué haría si descubriera algo grande? ¿Qué haría si la verdad tocara a la puerta de mi casa y pidiera entrar con botas sucias y manos llenas de culpa? La idea me erizó la piel. Y entonces, una mañana cualquiera, cuando el sol apenas comenzaba a colarse por entre los edificios, Héctor me detuvo otra vez. Esta vez no fue un aviso. Fue una frase que cortó el aire. Hay cosas que la gente llama justicia y otras que dejan a las personas sin aliento. Me apretó la mano un instante y desvinculó la mirada. No habló más. Me dejó con la sensación de que algo grande estaba a punto de salir a la superficie. Estaba preparada para lo que venía. ¿Quién lo estaba? Caminé de regreso a casa sintiendo el peso de esas preguntas. La ciudad seguía su curso. Las voces que antes eran fondo, ahora eran preludio. El abrigo que le había prestado aquella primera vez todavía colgaba en mi coche, como un testigo silencioso. Lo miré a través del espejo retrovisor y su figura se quedó pequeña, pero su sombra seguía siendo larga. Me quedé con la frase en la boca, rumiándola. No debería saber esto. Y sin embargo lo sabía. Sabía que algo en esa esquina iba a romper mi rutina. Sabía que, sin querer, me había ido metiendo en una madeja que no iba a ser fácil desenredar. Sabía, además, que una decisión me esperaba. Una decisión que, si la tomaba, cambiaría todo. Silencio. Pausa. Pregunta. ¿Qué harías tú si por un gesto pequeño la verdad llamara a tu puerta? No esperaba que una palabra arrojada entre sorbos de café me hiciera tropezar con mi propia historia. 17 de abril, dijo Héctor aquella mañana, como quien recita una fecha al pasar. Recuerdo la lluvia ese día. La frase quedó colgada, simple, casi sin peso. Pero en mi pecho resonó como una campana. 17 de abril, un día que hasta entonces había vivido como un hueco sin nombre en mi memoria. Respire, el viento levó hasta nosotros el rumor de un camión. Ollas, monedas, el café humeaba en mi mano. ¿Qué pasó el 17 de abril? Pregunté, cuidando la voz para que no pareciera curiosidad indiscreta. Él me miró. Hubo un instante en que sus ojos se llenaron de una distancia que no reconocí antes. No miró la calle, no miró a los transeúntes. Miró por un segundo a través de mí como si haya habido otra esquina detrás de mis párpados. Hubo una fiesta, dijo, gente que reía, y luego, una cosa se rompió. Romper, esa palabra fue un golpe. Me dejó en calma y después en alerta. Romper cosas no es siempre dramático. A veces es un vaso, a veces es confianza, a veces es una vida. Regresé a la casa con la fecha pegada en la lengua. No fui capaz de dormir. Abrí cajones que no debía abrir. Viejas cartas, facturas, un sobre amarillo con el nombre del banco. Todo parecía obedecer a una lógica distinta cuando la leía con la fecha en la cabeza. Había fotografías, cumpleaños, una mesa con velas, el rostro de alguien que ya no habla conmigo, y una tarjeta pequeña doblada. Recordatorio 1704, reunión con Clara, 6 p.m. La lectura me atravesó como un frío preciso. Clara,
El nombre legó con olor a colonia, a reuniones de fin de semana, a confianza tejida con té y risas. Clara, que había sido mi amiga desde la universidad, mi mano derecha cuando mi marido se fue, la mujer a la que le confié ideas y laves. Clara con su risa ligera y sus manos hábiles para asesorías y proyectos. Clara que nunca legó a las cenas familiares pero siempre tuvo una excusa elegante. Flashback. La casa olía a salsa de tomate y a algo dulce que mi madre solía hacer los domingos. Las manos de mi hijillo pequeño se volcaban en el bol de la masa. Mi marido reía en la mesa. Clara estaba allí con su bolso de cuero y su voz suave, diciendo que mañana iban a ver los papeles del local. Lo vamos a poner en marcha. Recuerdo que di yo, y yo sentí justo entonces una confianza que dolía de tomarla por segura. Era 2016. Era hace años. Era un día sin presagios. Luego, silencio. Ausencia. Ausencia que tiene textura. Platos que quedan en el fregadero sin lavar. Un teléfono con el nombre de una persona que ya no contesta. Aprendí a llenar huecos. Aprendí a decir está bien y seguir. Me quedé con la responsabilidad de un proyecto que iba mal, con facturas que crecían como plantas indeseadas. Clara decía que ayudaría, que ella tenía contactos. Y yo confié, volví del flashback con la sensación de que algo se me despegaba del cuerpo, la pieza del rompecabezas. El 17 de abril, la reunión. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Quién dijo qué? ¿Por qué nadie hablaba? La siguiente mañana, sin decirle nada a nadie, revisé mi correo. Entre mensajes repetidos y promociones encontré un correo con un documento adjunto. Un presupuesto con mi nombre y el sello de la empresa de Clara. Había cifras, movimientos y una nota al margen, ajustes realizados. No eran grandes cantidades, no eran cheques con firmas escandalosas, pero era la primera vez que vi mi propio nombre en un documento que no había autorizado. El estómago me dio vueltas. Fui a ver a Paula, una amiga de la familia que siempre fue práctica. Pensé que alguien sensible me diría que estaba paranoica. Paula me recibió con su taza de té y esa calma de quien no se asusta fácil. Le mostré el correo. Vi su queja levantarse no por sorpresa, sino por reconocimiento. Eso lo hizo Clara. Y yo sin rodeos. Hace años. No estaba claro entonces. Está mejor ahora. ¿Qué significa está mejor ahora? Pregunté con un hilo de voz. Que la cosa se acomodó, respondió. Que pasó a otras manos. Que la gente terminó entendiendo que no todo es como parece. La frase sonó a cierre de puertas, a excusa, a tener prisa por no tocar lo que duele. Salí de la casa de Paula con una rabia blanda, la que te empuja pero no te aclara. Fui a la plaza donde Clara solía caminar con su perro. La vi sentada en la terraza de un bar, con gafas oscuras, riendo con alguien que parecía un socio. Sus manos dibujaban gestos tranquilos. Su voz era la de siempre. Era la Clara de los cumpleaños, la Clara que hacía que todo pareciera legítimo. Actuaba como si el mundo no tuviera fisuras. Me acerqué sin pensar. Sentí las zapatillas contra el empedrado. La gente alrededor era sonido. Vasos, conversaciones. Las mesas llenas. Ella alzó la cabeza, sonrió, como quien reconoce a una vieja amiga en la distancia. Saludó con una mano que no tenía el temblor de quien teme ser descubierta. «Hola», dije. «Clara». Ella me devolvió la sonrisa, esa sonrisa que había compartido con mi familia tantas veces. No había en su gesto ni rastro de culpa. Todo seguía en orden. Su pelo, su bolso, su taza de café, la vida bien puesta, contrastaba con mi noche sin dormir, con mis cajones revueltos. «Hola, querida», contesto. «¿Cómo estás?» «Quería hablar», murmuré. «Sobre el local, sobre unos papeles». Ella ladeó la cabeza con esa elegancia que viene de saber moverse en círculos. No me ofreció conflicto, no me ofreció explicación, solo una frase medida. «No te preocupes, todo está en regla», di yo, con la voz que blande una cortina. Me fui con las manos vacías. Me sentí otra vez pequeña en medio de su mundo organizado. ¿Cómo podía ser que todo siguiera igual para ella y para mí todo se hubiera convertido en una madella? En la noche, busqué mensajes viejos en mi teléfono. Vi conversaciones con Clara, consejos, planes, promesas. En un hilo, una foto de la mesa del local tomada el 16 de abril con la leyenda, «Listo para mañana». En otra, una respuesta a mi pregunta sobre la compra de material, con un emoji y un déjalo en mis manos. Un rastro de buenos deseos que, ahora,
Me sonaba acuartada. Le conté todo a mi hermana Lucia. Lucia, que siempre fue pragmática, que vio negocios caer y levantarse en nuestra familia. Le conté lo del correo, la fecha, la tarjeta, la foto, la sonrisa de Clara en la terraza. Lucia se quedó en silencio un largo rato. Yo supuse que estaba pensando en cómo consolarme. ¿Estás segura?, dijo por fin. A veces la memoria juega trucos. Estoy segura de que algo pasó, respondí. No sé qué exactamente, pero siento que me mintieron. Tal vez hubo un malentendido, propuso ella, con la voz cuidada. Habla con Clara, pregúntale. Ya la vi, dije. Me dijo que todo está en regla. Bueno, replicó Lucia. Entonces será eso, regla. La conversación me dejó colgando. No tuve una red, ni una mano que me tomara la mía fuerte y dijera investiguemos juntas. La negación ajena es un peso. Te hace dudar. Te hace pensar que estás exagerando. Empiezo a notar que cuando hablo con la gente que quiero, ellos prefieren la calma a la verdad. La duda me mordía. Me vi a mí misma fragmentada en pensamientos cortos. ¿Y si estoy loca? ¿Y si lo imaginé? ¿Y si es real y no hago nada? Respiraciones cortas. Pánico en gotas. No me gusta la inacción. No me gusta la idea de mirar hacia otro lado porque duele. Me conté historias de todo tipo, menos la que ahora se imponía, la posibilidad de que me hubieran usado. Esa noche la casa olía a la sopa que se enfriaba en la cocina. Me senté en la mesa con los papeles extendidos, las manos apoyadas en la madera. Fui pasando los documentos otra vez. Vi una transferencia pendiente con mi nombre como beneficiaria. Una factura con la fecha del 17 de abril. Un nombre en un correo que se cruzaba con otro. Cada línea era un latido que me decía que no podía dejarlo pasar. Me puse de pie, caminé por la casa como quien recorre un mapa en busca de un punto clave. Mis pasos sonaban como relojes, la respiración se aceleró. Pensé en mis hijos, pensé en lo que significa perder no solo dinero, sino confianza. Pensé en mi madre y en la forma en que pegaba parches invisibles a las vidas de los demás. Pensé en la Clara que me había sonreído en la terraza, despreocupada. Pensé en Héctor, en el temblor de su voz cuando dio la fecha. No podía quedarme de brazos cruzados. La decisión no sonó como una campana grandiosa, fue un clic seco dentro del pecho, una certeza que se instala. Me lavé la cara con agua fría. El espejo me devolvió la mirada de una mujer que ya no estaba dispuesta a aceptar la calma cómoda de los demás. Tenía rabia, sí, tenía miedo, claro, pero sobre todo tenía una claridad que olía a harina y a café. Si nadie iba a decir la verdad por mí, tendría que encontrar la manera de desenredar la madella. Al día siguiente fui a la esquina. Héctor estaba allí, con su abrigo y su silencio. Me senté a su lado, le di un sorbo de café y respiré hondo. Tú estuviste allí, le dije casi sin rodeos. ¿Cómo es eso? Él me miró y por primera vez vi que su cuerpo no era solo presencia, era memoria. Sus dedos acariciaron el borde del vaso. Una brisa levantó una joya. El sonido del reloj del ayuntamiento se coló entre nosotros. Entonces habló, con la voz de quien ha guardado una imagen demasiado tiempo. Vi cómo lo dejaron todo en una caja, dijo. Vi papeles que no eran de ellos, vi rostros que se reían mientras otros lloraban. No era mi lugar decirlo, pero la gente cree que cuando las cosas pasan, nadie mira. Su confesión no fue una bomba, fue la llave que abrió una puerta. No era solamente un desconocido en la calle, había sido testigo, y su testimonio, tardío y áspero, cambiaba el curso de todo. Me apoyé en el banco, el abrigo que le había prestado cruyó a mi lado. La mañana tenía el mismo olor a pan, pero ahora llevaba un matiz diferente, una promesa de acción. Había una ruta y debía seguirla. Entonces murmuré. Hagamos algo. Sus ojos se iluminaron por primera vez con algo que no era solo agradecimiento, era complicidad. Y en ese brillo encontré la fuerza para empezar a trazar un plan. 2 semanas después, 0 o'clock. Me senté en la cocina con una lámpara pequeña que lanzaba un círculo de luz sobre la mesa. Afuera la ciudad respiraba lento. Adentro, mi mundo había cambiado a la velocidad de un reloj que no quería esperar. Tenía los papeles frente a mí, el presupuesto adjunto, la factura con mi nombre, la foto del local del 16 de abril. Tenía la frase de Héctor pegada en la piel. Vi cómo lo dejaron todo en una caja. Eso bastaba para empezar, pero no era suficiente. La verdad necesita pruebas.
Las palabras son frágiles. Hacen falta documentos, testigos, un rastro tangible que no puedan barrer con la escoba de la indiferencia. Primera fase, recolección de pruebas. Segunda fase, confrontación pública. Tercera fase, red de apoyo. Lo escribí en una joya, letras grandes. 3 pasos, sonaban simples, como si con 2 líneas uno pudiera ordenar el mundo. No, era más complejo, pero necesitaba estructura para no desmoronarme. Recolección de pruebas. Empecé por revisar mensajes, lento, con cuidado. Mis dedos temblaban sobre la pantalla. Había conversaciones con Clara, con proveedores, con números que ella no reconocía. Guardé capturas de pantalla. Organicé correos en carpetas. Cada archivo era una piedra que colocaba en el camino. Fue un trabajo de costurera. Ordenar, coser, reforzar. Hice copias de las copias. No confiaba en la memoria de nadie más, ni en la mía. Después las fotos. Busqué en discos antiguos, en nubes de almacenamiento, en el teléfono viejo que mi marido dejó. Encontré una imagen suelta del evento del 17 de abril. Una mesa, brisas en segundo plano. Una calla en un rincón. La imagen no era espectacular, era suficiente. La foto tenía una marca de agua, un logo de la empresa de Clara. Guardé la imagen y la imprimí en la impresora de la oficina. El papel frío me atravesó los dedos. Fue suficiente para hacer latir el corazón con algo que no era solo miedo. Hablé con testigos, uno por uno, con voz medida, con preguntas que buscaban más que respuestas. Me acerqué a Jorge, el vecino que siempre escuchaba a través de las paredes. Jorge me recibió con la sonrisa cansada de quien sabe demasiadas cosas, y me dijo, recuerdo que esa noche vinieron con cajas. Su voz no era moralista, era concreta. Las dejaron en la bodega, a nadie. Su memoria era una ruta, anoté su nombre, tomé su palabra, fui a la oficina. Había un colega que siempre iba a las reuniones, Marta. La encontré en su despacho, con la puerta entreabierta. Le enseñé la copia del presupuesto. Ella la tomó con manos firmes. Miro, no digo nada por un rato, luego murmuro, eso no es nuestro procedimiento. Su cara se tensó. Si esto está fuera de lugar, alguien filtró información. ¿Quién lo firmó?, pregunté. No lo sé, dijo ella, pero su silencio fue una señal. Marta aceptó ayudarme a revisar archivos internos. Dijo, si te arriesgas a esto, te acompaño. Fue la primera alianza formal. Fue un sí que pesó como un escudo. Recluta quien menos espere, mijillo. Mateo tenía 16 y una intuición cruel que a veces me sorprendía. Le pedí que revisara los mensajes con ojos frescos. Me miró como si fuera la primera vez que me veía como una persona capaz de pelear. Mamá, dijo, hay algo raro en los metadatos de esa foto. No comprendí todo, pero su voz me dio confianza. Lo dejé jugar. Encontró una ruta de correo que vinculaba el archivo con la cuenta de un proveedor que ya no existía. Fue una pequeña victoria. Montamos un mapa de pasos. Noche a noche, íbamos sumando piezas. Hice una lista de nombres. Jorge, Marta, Mateo, Paula. Cada nombre con un número de teléfono, una nota, testigo, archivos, apoyo emocional. La lista era mi ejército. No quería ser la única en la trinchera. Había miedos también. Miedos grandes y pequeños. Pensamientos que mordían. ¿Y si me están casando? ¿Y si alguien quita los archivos antes de que pueda presentarlos? ¿Y si mi vida familiar se rompe por esto? Tenía imágenes de mis hijos leyendo titulares. Tenía pesadillas en las que el pueblo entero me daba la espalda. Esos miedos se clavaban como agujas en la nuca, pero la rabia también tenía su lugar. Esa mezcla de rabia y miedo se volvía combustible. 2 noches después, 2 o'clock. Intenté hacer una copia de seguridad y la carpeta no estaba. Había estado allí. Desapareció. Sentí la sangre subir a la garganta. Abrí cajones, revisé correos de nuevo, busqué en las nubes. Nada, pánico. Manos que tiemblan, latidos rápidos. Esa sensación de vacío que te dice que alguien juega antes de que puedas mover ficha. Llamé a Marta. Tranquila, dijo. Pero su voz también tenía temblor. Puede ser un borrado automático, o alguien con acceso. Voy a revisar los servidores. No tuve más consuelo que su promesa. La primera fractura vino de quien menos imagine. Un testigo que había prometido declarar cambió la versión. No estoy seguro de lo que vi, me dijo por teléfono. Su voz sonaba a arrepentimiento. Después otra llamada. Me han llamado, dijo. Me pidieron que no me meta. La presión se siente. La gente se retrae.
La primera ley de las cosas sucias es la del silencio. No por miedo moral, por comodidad. Dormía mal. Me despertaba con la sensación de que alguien miraba por la ventana. El café sabía a metal. Las mañanas eran una sucesión de rituales para sostenerme, pero había noches de insomnio en las que el temblor era más fuerte. Caminaba por la casa a las 3 de la madrugada, repasando palabras, frases, fechas. Me preguntaba, ¿estoy arruinando mi vida por esto? ¿Vale el costo? ¿Qué pasa si pierdo lo poco que tengo? Esa pregunta me golpeó una y otra vez. Me senté en el sillón de la sala y me obligó a pensar. Respiré lento. ¿Estoy arruinando mi vida por esto? Me dije en voz alta. La respuesta vino con claridad. No es mi vida la que quiero arruinar. Es la mentira la que quiero acabar. Hay una diferencia. Una persona puede reconstruirse tras la verdad, no así tras la farsa. Me acordé de mi madre, de cómo pecaba parche. No quiero parches, quiero verdad. Respira. Decide. Hicimos un plan de contingencia. Si alguien borraba archivos, levaríamos impresiones. Si testigos se retraen, buscaríamos otras voces. Si alguien intentaba intimidar, documentaríamos la intimidación. Marca atrás no era una opción. Marca adelante, sí, 2 días antes. 22 o'clock, simulacro. En la mesa de la cocina, actué la confrontación como un ensayo mental. Pensé las palabras que diría. Marta, tú empiezas con los documentos. Jorge, das testimonio. Mateo, proyecta la foto y muestras el archivo con fecha. Yo cierro con la pregunta que nadie podrá esquivar. En mi cabeza las frases sonaron nítidas. Ensayé tonos, pausas, miradas. Hice preguntas que podrían salir y me practiqué en responder con calma. Fue extraño y necesario. Cuando la emoción suba, la preparación será la ancla. Elegimos el lugar, la reunión comunitaria del viernes, un sitio público, gente, cámaras, testigos, seguridad. Era la mejor opción para que el relato no quedara en un callón. Era cruzar la plaza donde Clara había tomado su café con su cara de impunidad y presentar allí lo que tenía, pruebas, testigos, fotos. Sería una exposición, no violencia, exposición. Hubo llamados de advertencia, mensajes anónimos en mi teléfono. No lo hagas. El tono del mensaje era frío. Sentí el escalofrío en la nuca. Los ignoré, pero los guardé. Documenté cada uno. Saqué capturas. Eso era parte de la red. Tener todo registrado. Si alguien quería silenciarme, quería hacerlo sin rastro. Yo dejaría rastro. Preparativos finales. Una lista. Impresiones de documentos. Copias para prensa local. Una carpeta con testimonios escritos a mano. Una cámara lista para grabar. Un par de amigos que me acompañarían. Y Mateo con su ordenador para proyectar la foto con la marca de agua del día 16. También levé el abrigo que le había prestado a Héctor. Lo dejé en el auto sin querer. Fue una distracción que luego sería símbolo. Lo olvidé. Lo vi desde la calle mientras me alejaba, colgando del asiento del copiloto, todavía con su olor a pan y a jabón. Se quedó allí, testigo silencioso, como si supiera que algo iba a pasar y no quisiera estar dentro. Monólogo. Me puse a pensar en voz alta mientras conducía hacia la reunión. ¿Qué me hace seguir? ¿Orgullo? ¿Venganza? ¿Justicia? La necesidad de que mis hijos vean que no se cala ante la injusticia. Las preguntas eran un río. Me mojé en ellas. A veces me parecía que hacía esto por mí, para demostrarme que no me arrodillo. Otras veces creía hacerlo por todos los que fueron empujados a la sombra por manos elegantes. No soy heroína, soy una mujer con miedo, con rabia, con decisión. La cabeza me martillaba con escenarios. Seria humillación, seria silencio, seria ruido y nada. O seria la verdad. Lo único que sabía con certeza era que no hacerlo era renunciar a mí misma. No podía regresar a la quietud. El auto olía a café. La ciudad se abría. La lista en mi bolsillo crujía. Tomé aire. Dejé la casa. Dejé el abrigo en el coche. Me fui hacia el lugar donde la verdad, con su modestia, esperaba ser reconocida. El día amaneció sin solemnidad, como si la ciudad quisiera fingir normalidad. El cielo estaba encapotado, una sábana gris que filtraba la luz con pereza. Caminé con paso acelerado hacia la plaza, el corazón como un tambor pequeño contra las costillas. En la mano izquierda llevaba un sobre delgado, pruebas impresas, copias, fotos, mensajes. La textura del papel rozaba la palma, fría y áspera, y cada vez que lo apretaba sentía el peso de todo lo que había recogido en semanas de vigilancia y noches en vela.
El aire olía a humedad y a pan y el murmullo de la ciudad parecía ahora una banda sonora que anticipaba algo. Me detuve un momento frente al espejo del coche, miré mi cara, ojos hinchados, la piel de alguien que no había dormido bien, pero la mirada firme, ajusté la chaqueta, respiré. Respiré de nuevo, la tensión y la determinación luchaban dentro de mí como dos mareas. Una me empujaba a retroceder, la otra a seguir hasta el final, manos en el volante, pulso medido, pensé en las palabras que ensayé en la cocina, en los nombres de los que me acompañarían, en los papeles que ahora estaban sobre la mesa del café comunitario. Era la línea que tenía que cruzar, la plaza estaba llena de gente ya, furgonetas con cámaras, dos amigos míos, Paula y Marta, tomando asiento a mi lado con hojas en mano, Mateo con el portátil tenía la pantalla lista para proyectar la imagen con la marca de agua. Jorge y otro vecino estaban en primera fila. Había un micrófono, un atril improvisado y la expectativa de la gente que no sabía exactamente qué venía. ¿Clara le llegó tarde? Como si la puntualidad fuera un lujo ajeno. Con esa sonrisa que la hacía ver más pequeña de lo que era. Se sentó al fondo rodeada de caras que la miraban como si fuera todavía la amiga confiable de siempre. Si la culpa tuviera un perfume, no la traía ella. Traía café caro y colonia que no tapa el ruido. Empezamos con calma, porque en público la calma es un arma. Marta tomó la palabra primero con voz clara y empezó a exponer el antecedente técnico, documentos, firmas, coincidencias en fechas. Fue preciso, sin adjetivos, la sala escuchaba. Yo me apoyé en el atril y sentí que las manos me sudaban. Coloqué el sobre en la mesa como quien deposita un tesoro quebradizo. Saqué la primera copia. Esto dije, es una factura con mi nombre y la firma de su empresa. La frase fue simple, directa. Al pronunciarla noté como todos los cuerpos de la audiencia se inclinaban hacia adelante. Como si la verdad se convirtiera en imán. Preguntas cortas, directas. ¿Cómo legó esto a su despacho? ¿Qué procedimiento permitió esto? ¿Quién autorizó esta transferencia? Las preguntas eran cuchillas bien afiladas. Clara respondió al principio con esa calma estudiada, negación suave y sonrisa que amortigua. Debe haber un error, dijo. Confió en que se aclarara. Su voz era la de siempre, pero algo en su piel denotaba tensión, la mandíbula apretada apenas, una línea que se formaba entre las quillas. No era suficiente. Los papeles estaban allí. La foto con la calle en la esquina. El presupuesto con mi nombre. Las piezas encajaban. Proyectamos la imagen. Mateo apretó una tecla y la foto del 16 de abril se vio gigante en la pared del fondo. Risas que ahora sueñan huecas. Una caja en la esquina claramente visible. La marca de agua de la empresa impregnaba la esquina. Silencio. Un teléfono vibró y alguien dejó caer la cutícula de su café. Sentí el tiempo ralentizarse. ¿Esto es cámara lenta? Una tarjeta cueque de la billetera de Clara. El movimiento en su mano. Los murmullos que se enredan. Todo en cámara lenta para que cada detalle corte más hondo. Clara escupió palabras de negación. Eso no prueba nada, digo. Pueden ser archivos manipulados. Intento desacreditar la validez de la evidencia con técnicas conocidas. Lo vi venir, la táctica de confundir. Pero habíamos previsto el contraataque. Marta sacó otro sobre, con correos originales, con fechas y metadatos. Mateo mostró cómo los archivos estaban registrados con la ruta que enlazaba a la cuenta del proveedor que, casualmente, trabajaba con la empresa de Clara. Jorge con voz firme, afirmó haber visto camiones esa noche. La vía ella dijo, con cargas, no era discurso, era presencia, palabras breves, concretas, las reacciones fueron graduales, primero incredulidad, luego inquietud, después murmullos y rostros que cambiaban su expresión. La sala dejó de ser neutra, empezó a tomar partido, los celulares comenzaron a grabar, el murmullo subió. Un cámara aficionado enfocó a Clara y su sonrisa le duró menos. Empezó a sudar un poco, ese sudor se volvió evidencia visible, la confianza se fisuraba. Ella intentó una réplica rápida, una testigo que podría contradecirnos, alguien que, según su abogado, podría aclarar el contexto. La llamada se produjo, una voz desde el teléfono que dijo, con palabras preparadas, que la calle contenía material promocional y no irregularidades. Fue un intento calculado de sembrar duda. Sus palabras resonaron y por un segundo todo tambaleó.
Gente que mira uno y otro lado. Yo sentí la respiración contenida de Paula y el tic de Marta en la sien. Pero entonces ocurrió lo que no esperaban. Marta conectó un audio que había conseguido días antes. Una conversación que había grabado sin pretensiones y que ahora sonaba con claridad en el altavoz. Voces que reían una conversación bajita sobre desviar facturas. Y alguien que decía, asegúrate de que no quede rastro. La sala se hizo pequeña. La voz en la grabación era inconfundible. Una pausa larga y luego un sí que no dejaba lugar a dudas. Las cabezas empezaron a darse vuelta. Era una réplica que no podían fingir. En ese momento la cámara lenta se convirtió en realidad otra vez. El teléfono de Clara vibró y cuando lo miró su cara se volvió blanca. El público esperaba su reacción. Intentó hablar. Las palabras se le enredaron. Negó repitió que era ama de casa, que era un malentendido. Sus manos buscaban apoyo en el respaldo de la silla. Sus gestos, antes seguros, se volvieron erráticos. Un amigo suyo del público, con la misma camisa que la noche de la foto, bajó la mirada como quien ve cómo se desmorona algo en lo que creyó. Héctor observaba desde un lado. Lo vi clavado en su banco, con las manos en las rodillas. Su figura parecía más pequeña que en las mañanas habituales, pero su mirada tenía ahora otro peso, alivio quizá, porque lo que él había guardado ya no estaba solo. Arrepentimiento quizás. Y la inevitable culpabilidad de quien sabe y no habla a tiempo. Lo vi apretar los labios. No vino al frente. No necesito hacerlo. Su testimonio, sin embargo, había sido clave para que los otros se animaran. La sala comenzó a dividirse. Unos se acercaban a nosotros con preguntas, otros a mirar a Clara como quien descubre una imagen distinta de la persona que conocieron. Sentí la liberación en cada susurro que decía por fin. Pero también la tensión de saber que aquellos que tenían poder harían lo posible por salvarse. Una mujer que había sido proveedor en su día trató de minimizar el daño. Eso es un error de contabilidad. Una voz desde atrás gritó, ¿y las transferencias? ¿Y la empresa que cerró? Las dudas crecían como grietas en una pared pintada. Clara intentó levantar la cabeza y decir algo que la reivindicara. Fue frágil. Su intento de hablar no consoló a nadie. Las piezas que habíamos mostrado eran demasiadas para que una palabra sola las recompusiera. La vergüenza social funcionó de forma instantánea. Miradas que antes eran de camaradería, ahora eran de desaprobación. Saludos se transformaron en silencios cortantes. No hubo golpes, no hubo gritos. La humillación fue pública y devastadora en su propio registro. El retraimiento, la imposibilidad de sostener la vista, las frases que sueñan huecas. En el clímax de la exposición, cuando la tensión llegó a su punto máximo, apareció algo más, un mensaje de texto que Marta proyectó en la pantalla. Era de una cuenta anónima, sí, pero contenía un archivo adicional con transacciones que apuntaban a un movimiento de dinero que nadie esperaba. La sala se quedó muda. Ese archivo era la réplica final, el punto que cerraba el círculo. Los murmullos se hicieron ruido uniforme. Clara salió de la terraza como empujada por una mano invisible. Su perfil se alejó rápido, y su figura se perdió entre la gente. Algunos la acompañaron con la mirada fría, otros con lástima, pocos con silencio cómplice. Mis piernas temblaron, no por el triunfo, sino por la descarga vital que viene después de haber sostenido la tensión tanto tiempo. No celebre, respiré hondo. Vi a Paula acercarse con la mano en la espalda, un gesto que dijo lo hiciste bien. Vi a Marta contener una sonrisa rota. Vi a Mateo quebrar el portátil, los ojos brillosos. Héctor, desde la distancia, me miró un instante y algo en su expresión fue un agradecimiento sin palabras. La plaza volvió a su ruido habitual, pero ya no era el mismo. Había cambiado. Gente que antes paseaba indiferente ahora murmuraba sobre la exposición y sobre lo que significa que la verdad salga a la luz. Los teléfonos no dejaban de vibrar. Alguien llamó a la radio local para contar lo que había pasado. Yo retiré el sobre vacío y lo guardé en el bolso, no como prueba sino como memoria de un día. Había hecho lo que me propuse. Exponer sin violencia, con pruebas, con aliados. Había logrado que la verdad se enfrentara a su propia sombra. Pero la acción pública también dejó preguntas colgando. ¿Qué vendrá ahora? ¿Cómo reaccionarán las instituciones? ¿Qué consecuencias tendrá para mi familia? Sentí una mezcla de alivio y miedo, una dualidad que no desaparece con una sola intervención.
Sin embargo, mientras me alejaba de la plaza, escuché a alguien decir, en un tono que ya no era rumor sino afirmación, al fin alguien habló. Fue un eco que me acompañó y que pesó como promesa. Caminé hacia el coche, las manos me temblaban todavía. La ciudad respiraba alrededor, un reloj marcó la hora exacta, y en mi bolsillo, el abrigo que había dejado en el asiento del copiloto se movió con el viento como un testigo que no participó, pero que estuvo allí. El eco de la plaza todavía me seguía cuando llegué a casa. No era un eco feliz ni rotundo. Era uno de esos ecos que te toma la mano y te obliga a ver las consecuencias de lo que hiciste en las horas que siguieron a la exposición. El teléfono no paró. Llamadas, mensajes, voces que se inclinaban, otras que se quebraban. Hubo disculpas, al principio tibias y automáticas. Lo siento si te hice sentir mal. No sabía. Fue un malentendido. Palabras que sueñan a papel húmedo, intentan sostener algo que ya no responde. Hubo también el otro lado, silencio, llamadas que no contestaron, puertas que dejaron de abrirse, miradas que antes eran cálidas y ahora eran frías como cristales. Es curioso cómo la gente elige la comodidad de no mirar cuando el mirar implica moverse. Pero también apareció lo inesperado. Mensajes de apoyo de personas que no conocía, vecinos que se acercaron con la mano en el hombro, una vecina mayor que trajo una caja de galletas y me dijo, gracias por no quedarte calada. Fue extraño recibir cariño después de haber mostrado pruebas como si fueran armas. El cariño no neutralizaba el miedo. Lo acunaba y me di cuenta de algo que antes no veía: la verdad no cae sola, necesita manos que la sostengan cuando cae. La comunidad empezó a reordenar su narrativa. La cafetería donde Clara había tomado su desayuno por años cambió de tema. Las conversaciones en la plaza mutaron de trivialidades a preguntas más duras. ¿Cómo no lo vimos? ¿Qué más hay? Algunos defendieron con rabia a quien hasta ayer fue inatacable. Otros sentían vergüenza por haber cerrado los ojos. El rumor se movía como una corriente subterránea que ahora salía a la superficie. Fue una limpieza incómoda, como arrancar una cortina y descubrir la pared agrietada. La gente preferiría taparla de nuevo si pudiera. Pero ya la habíamos mostrado. En medio de todo esto, sucedieron cosas prácticas. La radio local me llamó para una entrevista breve. Preferí no hablar mucho, desde que Marta y los demás dieran los detalles técnicos. La empresa de Clara recibió llamadas. Hubo una notificación de investigación preliminar. No voy a decir que todo se resolvió de inmediato. Nadie imagina que la justicia es una máquina rápida. Suele ser una serie de engranajes que tardan en encallar. Pero las consecuencias comenzaron su curso. Llamadas formales, alguna sanción administrativa, la suspensión temporal de ciertas funciones. Para mí eso no era venganza, era corrección. Era poner las piezas en su lugar. En casa la atmósfera cambió. Mis hijos me miraban con otra mezcla de curiosidad y orgullo. Mateo, que había sido mi cómplice técnico, dejó de hablar de fútbol un rato y me preguntó por las cosas prácticas. ¿Te van a demandar, mamá? ¿Nos van a ver mal en el colegio? Fueron preguntas que hicieron eco en mi pecho de madre. No podía prometerles calma absoluta. Lo que sí pude prometer fue honestidad. Hicimos lo que creímos correcto. Si hay consecuencias, las enfrentaremos juntos. Eso les bastó para volver a su rutina escolar, aunque intuí que algo había cambiado para siempre en el modo en que me veían. Ya no solo era la que organizaba loncheras, era la que puso el asunto sobre la mesa. La prensa local, con su ritmo propio, vino y se fue. Algunos títulos fueron sensacionalistas, otros sobrios. Es lo que pasa cuando la vida privada entra en el espacio público. Hay quien busca el drama como quien busca lena. Me protegí con discreción. No quise convertir a mi familia en espectáculo. Mi objetivo nunca fue el show. Era la verdad. Esa diferencia me sostuvo en noches en las que pensé en dar marcha atrás por miedo. Y luego está Héctor. La relación con él, que había empezado con gestos pequeños, fue cambiando. Después de la exposición lo vi varias veces, en la distancia primero, en la plaza otra vez, luego más cerca. No es fácil hablar de las personas que a simple vista parecen habitar otro mundo. La dignidad de Héctor no estaba en su ropa o en su dirección, estaba en la manera en que, sin pretensiones, había guardado un secreto que después se volvió lave. Él había sido testigo, sí, pero su historia era más compleja. Una tarde lo invité a sentarse en un banco del parque. El sol pegaba con suavidad y el aire olía a hierba recién cortada.
Él vino con su abrigo viejo y una bolsa con pan duro. Nos sentamos, no hablamos primero. A veces el silencio contiene respeto. Luego me miro con esos ojos que no piden nada y de pronto pidió mucho. No lo hice por ti, dijo y su voz fue una nota baja. Lo hice porque no quería estar allí cuando lo viera otra vez. Su mano se apretó en su bolsa. Tenía las uñas rotas, la piel seca. Me contó que muchos años atrás había estado cerca de ese mundo administrativo por accidente. Había trabajado como peón de mudanza y una vez le tocó cargar cajas de una compañía que ahora él administraba. Había visto carpetas, facturas y notado coherencias extrañas que no comprendía. No era un hombre con acceso, era un hombre con ojos. Guardo lo que vio porque pensó que no tenía voz para cambiarlo. No era valentía, era prudencia. Me sentí chico, me dije, ¿quién me va a creer? Así que me fui, pero la memoria me siguió. Cuando te vi y te vi dar el abrigo, entendí que quizá había alguien que sí miraba, alguien que podía escuchar. Lo que me contó no fue un acto heroico, fue la confesión de un hombre que se había sentido pequeño y ahora recuperaba un poco de dignidad al contar. Su arrepentimiento no fue dramático, fue humano. Me dijo que al ver la calle con las facturas, sintió miedo, no solo por él, sino por los otros. Temía las repercusiones, se fue del trabajo, se quedó en la calle, y la culpa lo acompañó como un huésped persistente. Si hubiera hablado antes, quizás esto no hubiera llegado tan lejos, dijo con voz queda. Pero también creo que si no habías venido tú, yo no hubiera tenido el empujón. Le tomé la mano. Era áspera y cálida. Tenía una sensación de que, en ese apretón, sanábamos algo más que un hecho. Sanábamos la posibilidad de que la verdad encuentre quien la defienda, sin importar de dónde venga. Le dije lo que sentía, que su presencia esa mañana fue la primera ficha que movió todo el tablero, que su memoria, su reticencia y su decisión presente eran parte de una cadena que ahora se sostenía. Hubo un diálogo sincero entre nosotros sin juicio. Le pregunté por qué no dijo nada antes. Me explicó con palabras sencillas lo que muchos callan, que hay una frontera social que delimita quién puede hablar y quién no. Te escuchan si tienes nombre que pesa, me dijo. Yo no era nadie para ellos. Eso dolió. Dolía pensar que la justicia depende de la voz del que tiene posición. Pero me emocionó su humildad. Me emocionó que, a su manera, reclamara un lugar. Después de hablar, compartimos un pan viejo y conversamos de otras cosas. De las heladas de invierno, de una nieta que vive lejos, de la música que a él le gusta. No quería convertirlo en víctima ni en héroe. Quería verlo como persona. Y así fue. Su presencia después de la exposición fue la más humana de las recompensas. Su alivio fue sincero, su arrepentimiento lo liberó. Mi monólogo interior en esos días fue largo. Caminaba por la casa y me repetía imágenes hasta que tenían forma. La plaza Elena, la foto proyectada, la boca de Clara intentando recomponerse, la cara de mis hijos cruzada por la pregunta, valió la pena. Tenía momentos de ligereza en el pecho, como quien suelta un saco pesado después de una larga caminata. El peso se iba, no era éxtasis, era claridad. La claridad no hace ruido, es una especie de pulso que te dice que actuaste conforme a lo que crees. No puedo decir que celebre la caída de nadie. No celebro la ruina humana. Celebro la exposición de una falsedad que perjudicaba a otros. Celebro que la verdad haya tenido su espacio. Lo que aprendí fue que la justicia no es cuestión de hacer pagar a alguien. Es asunto de restituir el equilibrio. Que la confianza vuelva a su cauce, que los que fueron engañados tengan respuestas, que los que tienen poder sepan que la comunidad observa. Las repercusiones prácticas siguieron su curso. Se abrieron investigaciones, algunas relaciones laborales se quebraron. Hubo quienes pidieron perdón con ojos fríos y palabras mecánicas. Hubo quienes trataron de enderezar la situación con gestos públicos. En lo personal, ajusté cuentas con personas que prefirieron no aceptar mi verdad. Un par de amistades se tensaron, otras se acercaron. El trabajo no se vio comprometido gravemente, aunque hubo miradas y preguntas. La reputación es cosa frágil, tuvo que ser reclamada con hechos, no con palabras. Fue un proceso lento con días buenos y días que olían a humedad emocional. Cerré ese capítulo con una acción pequeña que para mí fue simbólica. Regresé a la plaza una tarde de cielo claro y dejé una bufanda, la que uso cuando hace viento.
sobre un banco vacío. La coloqué con cuidado, como quien deja una carta. No fue un mensaje a alguien en particular, fue un gesto público de cierre. La bufanda, tejida a mano por mi abuela, había acompañado muchas mañanas frías. Dejarla allí fue como soltar una cuerda que me anclaba a una etapa. Era un adiós a la incertidumbre, un cierre modesto. Me alejé sin mirar atrás. Sabía que la bufanda podía permanecer, podía ser tomada por otra persona, o podía seguir colgando como testigo silenciosa, no importaba. Lo que importaba era el acto, reconocer que algo terminó y otro algo empezaba. Y me quedo con una pregunta que no es fácil. ¿Qué es la justicia real? ¿Es el castigo público? ¿Es la reparación de lo dañado? ¿Es la restauración de la confianza? Me inclino a pensar que la justicia, la que realmente sirve, es la que nos devuelve la posibilidad de convivir sin trampas, la que obliga a mirar a los ojos y a asumir un gesto de reparación. No es espectacular, es cotidiana. ¿Tú qué harías si te traicionaran? ¿Callarías o ayudarías a que la verdad tuviera voz? Esa pregunta me persigue y me ensancha. Y mientras la plaza vuelve a su ritmo y la bufanda sigue mecida por el viento, sé que la respuesta se encuentra en las pequeñas cosas. En tener el coraje de mirar, en sostener con pruebas lo que se cree, en encontrar aliados aun cuando parece que nadie lo sabrá. La historia no termina aquí, solo cambió de capítulo. Nunca imaginé que una costumbre tan pequeña, un café, una manta, una charla, terminaría trazando un camino hasta aquí. Empecé por empatía, por esa urgencia de mostrar un gesto a mis hijos que dijera, haz lo correcto aunque nadie te vea. Luego vino la traición, la pieza que se rompió en silencio y que dejó facturas, sonrisas fingidas y una red de engaños. Me obligó a planear, a juntar pruebas, a buscar voces que sostuvieran lo que mi corazón ya sospechaba. Salimos a exponer, y en la plaza con papeles y testigos la verdad habló en voz alta. Cerré un capítulo y abrí otro. Eso es el arco, empatía, traición, plan, exposición, cierre. La emoción final es compleja, alivio por haber parado la mentira, tristeza por las relaciones que no se reparan, claridad porque ahora la luz incide en rincones que antes estaban a oscuras. No celebro la caída de nadie, celebro que los hechos salieran a la vista y que quienes sufrieron tengan respuestas. Tener claridad duele y sana al mismo tiempo. Hay un peso que se va y una ligereza que llega como aire después de una tormenta. Sí tengo que hablar como madre, porque lo soy. Diría esto con firmeza. La dignidad tiene límites y la defensa de esos límites es una lección para los tuyos. No confundas justicia con venganza ciega, busca equilibrio. Documenta todo, guarda mensajes, imprime correos, haz copias. Busca apoyo, un vecino que escuche, un amigo que te acompañe, alguien con conocimientos técnicos o legales. Piensa las consecuencias. Hablar tiene precio y conviene hacerlo con la certeza de que puedes sostenerlo. No te lances a la exposición sin red, pero tampoco cales lo que sabes por miedo a los murmullos. Y si esta historia te movió, escucha esto ahora exactamente. Si esta saga de venganza te dio esa descarga de justicia, aplasta el like, suscríbete para más historias épicas y comparte tu historia de venganza en los comentarios. Haz clic en el siguiente video para ver otro más.